día una enorme minera descubre un yacimiento de algún metal o algo por el estilo abajo de un pueblo y deciden que van a excavar ahí, para lo cual tienen que deshacerse de ese pueblo, y la forma más sencilla que se les ocurre es construir otro pueblo a unos 6 o 7 kilómetros de distancia y canjear las casas de los habitantes, las casas viejas, medio derruidas, hechas a lo largo de varios siglos por adobe, por cartón, por todas esas cosas, cambiárselas por casas nuevecitas con todos los servicios de concreto y ahí hasta pavimento y todas esas cosas. Y el asunto es que evidentemente la gente no quiere, ¿no? Sin embargo, tienen que hacerlo porque hay una amenaza de expropiación, porque evidentemente la minera está coludida con el gobernador, y entonces o lo hacen o se quedan sin las dos casas. Y ese es el pretexto central. Yo no lo quise narrar con una voz en tercera desde afuera, sino que lo quise narrar contando las historias de varios personajes particulares y centrarme en ellos. Casi todos habitantes del pueblo, sin embargo hay dos que no son habitantes del pueblo originalmente. Uno de ellos es el licenciado encargado de llevar a cabo todos los trámites legales de parte de la minera, que tiene su sede fuera de esa zona, que seguramente está en un corporativo enorme en esta ciudad. Y otro es un personaje que está buscando venganza, y la persona de la cual se quiere vengar es un habitante de ese pueblo. De la historia en general me la contó mi hermano, aunque me la contó mi hermano en 2 minutos, ¿no? Él trabaja en una minera, nada que ver con esta, y un día me dijo: ¿qué crees? Van a mudar un pueblo. Y dije: eso como que da para novela. Y ya, pues me contó algunas cosas muy técnicas que ni siquiera aparecen en la novela, de tan técnicas que son. Y algunas de las historias que se cuentan en la novela yo ya las tenía desde antes, pero las tenía desde antes a nivel de ideas prácticamente, y no les había yo hecho nada. Sabía que quería hacer algo con ellas, pero ni siquiera sabía cómo ni para qué. Y cuando empecé a armar las instrucciones para mudar un pueblo, cuando fui pensando cómo integrar a más y a más personajes para que contaran esta mudanza, descubrí que algunas de esas ideas que ya tenía desde hace tiempo cabían muy bien. La novela está dividida en varios planos narrativos, que son diferentes sets de instrucciones, ¿no? Están instrucciones para claudicar, instrucciones para el desahucio, instrucciones para crear un dogma, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos va contando la historia de alguno de los personajes principales de la novela. Pero como bien dices, ninguna de estas historias es lineal. Bueno, las historias podrían ser lineales. El que busca venganza sale de su casa hasta que llega a enfrentar a su enemigo. Es totalmente lineal, pero no está dentro de la misma temporalidad que las otras, porque en realidad de él se narra un día de vida, de que está en la última estación o en el último pueblo antes de ese, hasta que llega, es un día de vida. Y mientras tanto se cuentan cosas anteriores a la mudanza, posteriores a la mudanza, e incluso hay un par de escenas durante la mudanza, pero no necesariamente obedecen a una lógica secuencial. Algunos fueron descubrimientos, como ya te mencionaba, algunos fueron descubrimientos del momento, y otros fueron personajes que traje del pasado, de mi pasado como escritor, pero que ni siquiera estaban escritos, de mi pasado como idea. Conforme los iba integrando, me iba yo dando cuenta que esta es una novela que más que triste es dolorosa. Los personajes prácticamente todos están en una situación de dolor en sus diferentes gradaciones y en sus diferentes concepciones, ¿no? Hay quien tiene dolores físicos, hay enfermos en la novela, hay quien tiene dolores mucho más espirituales, pues, o anímicos, y hay quien tiene dolores que ni siquiera sabe que lo son, ¿no? Como podría ser el caso del licenciado. El asunto es que todos estos personajes son personajes en la que probablemente sea la circunstancia más extrema de su vida. Entonces necesitaba yo caracterizarlos de forma muy simple para poder entonces ocuparme de ponerlos en esa situación excepcional, en esa situación de intensidad narrativa. Sí, fue complicado porque yo no quería caer solo por ejemplo, habría sido muy sencillo caer solo en una novela de denuncia, ¿no? Vamos a denunciar que las empresas mineras transnacionales agarran y se aprovechan de la gente. Sí, es cierto, las grandes empresas mineras transnacionales se aprovechan
pero no era solo lo que quería contar. Entonces dejé que esa idea quedara ahí subyacente, y además, en lugar de decirlo, lo monté, por ejemplo, sobre un personaje que a mí me terminó cayendo muy mal, que es el licenciado. Y entonces, en esa ambición suya se van montando estos valores o antivalores de la empresa que se están enfrentando con la gente, y que él ni siquiera se da cuenta de la gravedad de lo que está pasando, ¿no? En ese primer plano. Luego tenía un plano en el que el juego de valores era muchísimo más complicado, que era el cura, que por una parte estaba en un primer momento defendiendo la existencia de su iglesia, pero cuando llegan a ofrecerle dinero, dice, ok, mudamos la iglesia, que finalmente sería una de las cosas más difíciles de mudar. También entraba en este juego de compensaciones morales, ¿no? Juego de compensaciones morales que sin duda llega al límite con el asesino. Es decir, es un asesino que se va a vengar de alguien que teóricamente es peor que él, y entonces uno decide tomar partido por él, aunque en realidad no haya hecho nada bueno, pero como él hicieron algo malo, entonces uno se suma a su causa, ¿no? Entonces sí, esa parte intenté irla balanceando dependiendo del comportamiento de los propios personajes.